el celo por los derechos del pueblo ha sido un camino mucho más seguro para la introducción del despotismo que el celo por la firmeza y la eficiencia del gobierno. Según Alexander Hamilton, presidente de los Estados Unidos, hay una frase también que nos tiene que hacer reflexionar. Comienzan como demagogos y terminan siendo tiranos. Comenzamos. Hola a todos, hoy volvemos a jugar a Juegos de Poder. Estoy leyendo unas frases del libro La polarización política en los Estados Unidos. Puedo poner como subtítulo Una lección para todos. Hace poco en el cine vi una película, que esto no es un cineforum, pero una película, bueno, una road movie que tiene como fondo, contexto, una guerra civil en Estados Unidos. Pero me hizo interesarme por el tema y justo más salir de la película compré este libro entre los que había en la sección de política y es muy interesante esa polarización de la sociedad, que en el fondo, José María, la vemos en las redes sociales, sí. Y tiene también una forma, incluso una culpa esas redes sociales, ¿no? Porque nos da el contenido que siempre nos interesa, ¿no? Sí, sí. Pues hoy vamos a hablar no de una guerra civil factible o plausible en los Estados Unidos, sino de los dos conflictos que están ahora mismo desangrando un poco al mundo, que es Ucrania y también Israel y Gaza, ¿no? Y Hamas. Sí, sí. Pues antes de empezar, José María, con el mapa, yo creo que podemos dar un pequeño resumen de la situación esta semana en Gaza con el comienzo de la operación israelí en Rafah. Sabéis que Rafah es la ciudad más al sur de la franja, justo en la frontera con Egipto, en el famoso corredor Filadelfia, que lo podéis ver ahí, es una especie de tierra de nadie que hace separación entre Gaza y Egipto. Hasta el 2005 era territorio controlado por Israel, gracias a los acuerdos de Camp Davis en el 78, 79, no me acuerdo mismo, 79 creo que fue, en el que Egipto entregó a Israel la gestión del territorio que ellos tenían ocupados desde 1948. Sabéis que desde el 7 de octubre hay una operación militar israelí que está llevando consigo combates muy duros, con muchas muertes de civiles también, y ahora todo se centra en Rafah, en el sur, donde era una población de unos 400.000 habitantes, ahora hay más de 2 millones, y comienza esa fase, ¿no?, que todo el mundo esperaba, ¿no? Y muchas veces comentamos que el hecho de que Israel no escalase en Irán podía ser una especie de autorización que le habían dado para escalar en esta zona, ¿no? Justo, si ponéis ahora el mapa de evacuación, este lunes Israel empezó a comunicar este mapa por todos los medios, lo lanzó en papel también con aviones en la ciudad de Rafah, diciendo a la población civil que saliese de la zona roja y se dirigiese a la zona blanca o amarilla. Esa zona amarilla es la zona humanitaria ampliada, es donde, digamos, la zona blanca es donde se está entregando la ayuda humanitaria con los aviones o los barcos, y la zona amarilla es la que ahora está declarada zona no militar, ¿no? ¿Por qué esa zona roja? Esa zona roja es justamente donde se sitúa el paso fronterizo de Rafah. Si podéis poner la imagen del paso fronterizo, casi toda la mercancía que entraba desde Egipto entraba por este puesto fronterizo principal. Y Israel, si no recuerdo mal, el martes entró con varias columnas de blindados Merkava y toma control del puesto fronterizo de Rafah. Si podéis poner una imagen del puesto fronterizo, que hay de un Merkava, para que vean un poco la situación. ¿Por qué se produce esta toma de control del puesto fronterizo? Vamos a hablar un poco de un acuerdo de paz que no se llevó a cabo, ¿no? El lunes hubo una noticia que daba esperanza a la población, y de hecho la festejaron en Gaza, era que Hamas aceptaba una propuesta, o llegaba a un acuerdo, mejor dicho, con Egipto, Qatar y con el beneplácito de Estados Unidos, en el que se proponía las siguientes medidas. Eran 3 etapas de 6 semanas cada una. La primera fase, es decir, la primera etapa, que duraría 6 semanas, consistía en la retirada de Israel, de su ejército, de todas las zonas densamente pobladas,
yendo hacia el este de la franja, es decir, abandonando las ciudades conquistadas. Al día se le permitiría a Israel volar 10 horas sus drones y su aviación para controlar que se cumple, digamos, la zona desmilitarizada, aumentando a 12 en el caso de día de intercambio de rehenes. Y ahora va el tema más difícil o más complejo. Era la liberación de 33 rehenes vivos o muertos por 30 palestinos sin condena judicial por cada uno de estos rehenes. Eso sería en las primeras 6 semanas, con una entrada libre de víveres. Por eso es importante para Israel la toma de Rafah, para controlar él lo que entrase. Lo digo porque todo va con causas y efectos, que es importante entenderlo. Esa era la primera fase del proceso de paz que jamás anunció Ismael Haniyeh que había aceptado. Segunda fase, calma sostenida. En las 6 semanas de calma sostenida, Hamás liberaría a parte de los rehenes que le quedan, o sus cadáveres. Y la tercera fase es la liberación del resto de rehenes y la, digamos, retirada de Israel del territorio de Gaza. Israel se niega porque aquí está la guerra, siempre es una consecución de un objetivo político, ¿no? Y el gobierno de Israel, cuando comienza esta operación militar, dice una cosa que le compromete y es difícil que cambie de opinión, que es, mi objetivo es destruir a Hamás. Y eso es incompatible con este acuerdo, porque en este acuerdo Hamás queda controlando el terreno. Por lo tanto, el vencedor de esta guerra es Hamás. Israel es difícil que acepte este acuerdo y dice lo siguiente uno de sus representantes: entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás con o sin acuerdo. Y ahí comienza esta operación que ya había sido anunciada previamente a la aceptación parcial de Hamás del acuerdo. ¿Qué propone Israel? No propone un cese de la guerra, propone una pausa limitada. ¿Por qué? Porque es preso también de sus propias palabras. Es decir, si hace ya un alto de la guerra, jamás queda en el territorio. Y ese es el tema, que cada uno aquí es preso de sus propias obras, ¿no? Intentamos explicar muchas veces que las guerras son la consecución de unos fines políticos por otros medios, ¿no? Al final no gana una guerra el que logra dominar un territorio, no gana una guerra el que destruye más en vehículos del enemigo o el que mata más vidas del enemigo, sino el que logra el objetivo por el que empieza una guerra, ¿no? Israel, como yo creo que os dije aquí en algún programa y en Frente de Batalla lo comenté muchas veces, en el 2006 perdió la guerra contra Hezbollah cuando ganó militarmente. Militarmente consiguió sus objetivos de liberar a los prisioneros que había tomado Hezbollah, logró destruir gran parte de las infraestructuras en el sur del Líbano y consiguió penetrar sin muchas pérdidas, pero no consiguió su objetivo, que fue la destrucción de Hezbollah como había hecho esta vez. Y ese es el problema que Israel tiene, que es no lograr su objetivo y cada vez que se alarga más el objetivo, en una guerra con un elemento político muy importante, Hamás es vencedora. Y eso es el problema que tiene la población palestina que está en medio de estos conflictos. Lo digo claramente, la población palestina, porque no todos los palestinos de Gaza son de Hamás. Y ya se están viendo vídeos que Hamás ejecuta a gente esposada por intentar coger los alimentos sin permiso de Hamás, ¿no? Y es algo que es importante que entendamos, que la población civil no es Hamás y Hamás no es la población civil, ¿no? No sé si con esto os dé una pequeña explicación de por qué no se llegó al acuerdo, pero hay que entender las dos partes en un acuerdo, ¿no? Esto en la negociación es... Jamás quiere secuestrar a su propia población civil. Sí, sí. Bueno, lo dijo Haniyeh, lo dijo claramente al comienzo de la guerra, que todo el mundo iba a pagar el coste de la causa, ¿no? Es decir, es que por desgracia un combate urbano ya es difícil, pero un combate urbano en el que alguien aprovecha una ventaja, que es luchar entre civiles, y no le importa, eso nos lleva a una locura, porque normalmente Israel hizo cosas mal, pero hay una cosa que sí hizo, que es los corredores humanitarios. Cada vez que ataca, lo marca. Otra cosa es que después se cumpla o no se cumpla, haya daños colaterales, que por desgracia los hay, pero también hay manipulación. Hace poco hay un vídeo con unos maniquís
de ayer. Pero si a veces eran los propios de Hamas los que no dejaban a la gente No, escapar claro, por los corredores. Porque le Les interesa. disparaban, Claro, claro. le interesa. Sí, sí. Es muy complejo esta situación, ¿no? Para analizarla en algo de buenos y malos directamente tan fácil, ¿no? Y esto se une a la vertiente política, si os fijáis, la vertiente política o universitaria, ¿no? Que está en esa lucha, ¿no? Contra el gobierno de Israel, se está aumentando en los momentos en los que hay menos muertes de civiles. Es decir, hay unas gráficas que están claramente estipuladas, incluso por la autoridad de Hamas, que ha bajado el número de muertes. ¿Por qué? Porque los combates son menores y lo que hay ahora mismo es una prolongación de un conflicto. Y se está radicalizando la oposición porque, ya sabéis, al alargarse la guerra, se va perdiendo esa fuerza que le daba a Israel el hecho de vengarse del 7 de octubre. Es el problema que tiene Netanyahu interno también. ¿Visteis lo que hay unas manifestaciones ahora en Israel en contra de Netanyahu por no hacer todo lo posible para lograr el rescate de los rehenes? Ya estaba contestado antes, pero claro, luego ya, bueno, por esas manifestaciones de disconformidad por parte de los allegados de los rehenes lleva viéndolas desde el principio ya. Sí. Hay una que me parece interesante, una cosa que es noticia, que en Tel Aviv sustituyen el Día del Orgullo Gay, la manifestación, por el rescate de los rehenes. O sea, digamos que es del colectivo más progresista de Israel y hace ese intercambio. Pues no sé si os ha servido, si tenéis alguna duda, sabéis que en YouTube podéis dejar los comentarios. Y ahora vamos a dar un salto y vamos a hablar de Ucrania, que hay mucho que contar. Esta vez tenemos de todo, tradiciones, tenemos combates como siempre, drones navales, y vamos a intentar, José María, ir explicándolo todo. Sí. Y espero que hay os sirva para ver lo que está sucediendo. Que pasan por todos los ámbitos del frente, por tierra, por mar, por aire, los ataques aéreos y de todo. Bueno, yo te comentaba antes de entrar que en lo que son los frentes terrestres, que bueno, sí es cierto que llevan el mayor protagonismo en esta guerra, que en esta última semana que asistimos como una cierta estabilización. Después de unas semanas en los que Ucrania estuvo apurada en el sector de Avdiivka, en torno a esa localidad llamada Okeretine, también estuvo apurada en Chasiv Yar. Ahora ese empuje ruso ha disminuido mucho, o Ucrania ha conseguido frenarlo más bien, yo diría, y sigue habiendo en líneas generales en todo lo amplísimo que es el frente, una tendencia general muy pequeña al avance por parte de Rusia, pero ahora mismo es mínima ya. Pero como te digo, Ucrania ha conseguido estabilizar esa situación que fue delicada unas semanas atrás, e incluso se ha permitido hacer hasta algunos contraataques y todo. Vamos a poner en Ocheretine, que fue donde hubo más problemática en los últimos... Ahí está ahí Ocheretine, justo, mira, perfecto. Ocheretine es una, digamos, la vía del ferrocarril que ya hablamos aquí muchas veces, que salía de Avdiivka, pasaba por la fábrica de coque y el Terricón, aquella montaña que habíamos visto muchas veces. Esa vía del ferrocarril seguía por este Povec, donde estaban los Bradley, que combatían muy bien, de la 47 Brigada, y el siguiente pueblo era Stepové. Al sur, Ucrania tiene una línea defensiva natural con unos ríos, con unos colina muy pequeña, pero bueno, 20 metros de colina nos sirve como una ventaja en este territorio, ¿no? Pero aquí en Ocheretine yo siempre pensé que era el lugar más débil y al final se confirmó. Sí, pues lo fue. Y el problema es que entraron y ensancharon un poco. Ensancharon un poco, sí. Ellos lograron, ahora mes y pico ya, infiltrarse, yo digo infiltrarse, penetrar a lo largo de la línea esa del ferrocarril, y lo siguen haciendo, por cierto, y controlar la mayor parte de esa localidad, que es muy pequeñita, de todas formas, llamada Okeretine. Y poco a poco, en estos días atrás, ir tomando las pequeñas aldeas, o vamos a llamarle, no sé... Pedanías, sí, o parroquias que la rodean, ¿no? Que la rodean en un radio de entre 500 metros y 1 kilómetro, porque lo vemos en el mapa de lejos, pero luego cuando sacamos la regla y medimos la escala, uy, pero si esto está muy cerca todos unos de otros, están separados
por lo que vemos en el mapa topográfico, por una especie de fincas, que esas fincas son los campos de cultivo, que, bueno, campos de trigo o de girasol o de lo que sean y tal, ¿no? Que a veces esos campos suelen estar separados no por lindes exactamente, sino por líneas de árboles, y para tomar cada línea de esos árboles, que es donde las fuerzas enemigas se atrincheran, ahí suele haber unas batallas. Casi todas las trincheras en esta guerra se hacen en la línea de árboles, Sí. es decir, no se ven desde el aire, Sí. pero los combates siempre son por tomar esos bocas, ¿no? Como en Sí, Normandía. unas batallas tremendas, ¿eh? A ver, esos campos pueden medir igual, alguno casi igual te mide 1 kilómetro de largo, son unas fincas enormes, ¿eh? Bueno, bien, a lo que voy, que lograron los rusos ir en estas últimas 4 semanas, ir ocupando unos pueblitos, bueno, podemos decir los nombres, Novokalinove, Keramik, Arkangelske, estos por el norte, Bakhmutivka, Soloviove por el sur y por el oeste, y entonces ahora los rusos tienen un dilema, ¿hacia dónde continuar esa expansión? ¿En dirección norte o en dirección oeste, ¿no? En dirección norte, a ver, tendrían la posibilidad, no remota, pero bueno, una posibilidad de dirigirse en dirección a Konstantinivka y crear ahí como una bolsa bastante grande de fuerzas ucranianas, en la que quedarían dentro pues, localidades como New York, Toretsk. Es una posibilidad ambiciosa. Y otra posibilidad es justo en un sentido radicalmente contrario, en vez de dirigirse hacia el norte, dirigirse hacia el oeste, apuntando hacia Pokrovsk. Pero para llegar a Pokrovsk, que está mucho más lejos, está como a 40 kilómetros o más incluso, deberían de superar ya una línea fortificada ucraniana más sólida, porque las que superaron hasta ahora eran improvisadas, pero la línea fortificada sólida ucraniana está justo más hacia el oeste. Entonces yo creo que ellos, no sé si hasta ahora tendrán tomada una decisión definitiva, porque es que esta ruptura que consiguieron en Okretino yo creo que les vino un poco sobrevenida. Si es verdad la teoría del fallo en el relevo de la 47, sí. Fue un poco, no digo accidental exactamente, pero un poco, bueno... oportunista, de oportunidad. Sí. Y ahora tienen que explotar ese éxito. Lo que pasa es que, a ver, en táctica militar, explotar un éxito o lo haces rápido, o si no, no tiene mucha gracia, mucho sentido. Claro, el problema que tiene esta guerra es la poca densidad de tropas que hay. A lo mejor estamos hablando, alguien puede pensar, bueno, 500 personas, no. A lo mejor estamos hablando de un avance de 10 soldados. Sí, pero el primer día que consiguieron esa ruptura avanzaron 4 kilómetros, que no estuvo mal, pero ya ahora en estos últimos días y semanas ya los avances se reducen a lo habitual en esta guerra, a 120 metros al día, a 400 metros al día, como mucho y tal, ¿no? Entonces, en un aprovechamiento del éxito y una ruptura como Dios manda, hombre, que menos que ocupar, yo qué sé, 50 kilómetros cuadrados al día, pero ellos aquí están ocupando 2 kilómetros. Y una vez que se estanca ya... yo creo que ahora han vuelto ya, como yo ya no lo llamo estancamiento, vamos a llamarlo estabilización, porque estancamiento parece que están como totalmente quietos, no. Estabilización es que hay combates a veces muy duros, pero posicionales, en las cuales ellos pueden seguir avanzando, pues eso, 400 metros al día quizás, tomar alguna de estas otras aldeas que quedan por aquí, Novopokrovsk o Novoalexandrivka, puede ser, pero ya no va a ser, o ya parece que ha pasado la hora de que pudieran hacer como una especie de penetración hacia la retaguardia profunda ucraniana y hacer una ruptura amplia, expandirse, como decíamos antes, explotar el éxito en condiciones. Pero para eso necesitas gente. No, ellos tampoco la tienen. A ver, se decía que en esa área ellos tenían una unidad potente blindada completa, la 90 División de Tanques de la Guardia, pero es que no la hemos visto por ningún lado. A ver, es verdad que, claro, cuando vemos las listas estas de Perpetua, de Perpetua, ayer, si no recuerdo mal, fueron casi 30 blindados entre carros de combate y de infantería que Rusia pierde o quedan dañados que no puede usar durante un tiempo. Claro, eso para avanzar 200 metros en un sitio, 50 en otro, no lo puedes aguantar el año entero, ¿no? Y hay gente que ya está hablando de que puede haber un estancamiento ahora un poco del ataque ruso masivo, porque Rusia
tiene una teoría que yo creo que está dentro de la doctrina soviética en su época, que es atacar a lo largo de todo el frente y donde encuentra una debilidad, aprovecha. Claro. Y lo está haciendo en esta guerra. En vez de concentrar todo en un lugar, sigue haciendo. ¿Sabes qué pasa? Aquí la encontraron, pero no la han podido aprovechar. Porque no tiene tanta fuerza. Porque tendrían que tener detrás una masa de maniobra muy grande para meterla por ahí, pero por lo visto hasta ahora no. Oye, igual pasado mañana lo hacen, porque aquí igual nos estamos aquí un poco... Lo que dicen algunos es que la idea, ¿no?, era, antes de que llegase a la Rasputisia, que ya se ven vídeos ahora mismo un poco del barro y tal, pero que ya lo lleva unos días, antes de que llegase la ayuda estadounidense, porque esto empezó todo ya cuando no se sabía si iba a haber ayuda, pero al llegar la ayuda hubo una vuelta rusa a atacar, un poco para aprovechar la debilidad ucraniana, porque algo que se puede ver para mí en los listados de pérdidas de vehículos es que el 90% de los vehículos que pierde Rusia son por ataque con drones. No hay artillería, no hay sistemas anticarro. No, todavía no. Y claro, eso es algo que Rusia sabe, ¿no? Que cuando lleguen los Javelin, cuando lleguen los sistemas low, cuando lleguen los TOW, sí. Los low, no, yo TOW conté. No, ese es americano. Sí. Pero sí, el LAU. NLAU. Bueno, yo los llamo los NLAU. Sí. NLAU y los TOW. NLAU en inglés. Yo lo digo como se pronuncia. Y digo las JDAN y todo así. No dije la N. Vale. Cuando lleguen esos, aumentará en teoría el daño a los blindados, porque Ucrania lo que está haciendo es todo con drones. Bueno, hoy ya vimos, que fue algo espectacular, la destrucción de un T-90, creo, ruso, o T-80, con un TOW lanzado desde un Bradley. Pero esos TOWs los llevaba siempre los Bradleys. Bueno, tenían esa capacidad, pero no se les había visto. No, siempre estaban con el cañón, eso es cierto. Sí, no se les había visto. No, yo creo que los veíamos las imágenes, pero iban sin las canastas puestas. Iban con el cañón. El cañón no se lo pueden quitar, claro. Pero, hombre, pueden, no tiene gracia el Bradley, ¿no? Pero encima de la torre, a un lateral, tiene la posibilidad de incorporar unas canastas con por lo menos dos. Pero no que se los habrían dado o los habrían agotado al principio. No lo sé. Yo creo que igual se los habían dado, pero no se habían colocado, o se los dieron ahora. O los agotaron. Es que, claro, son el primer día de ofensiva. Yo nunca vi imágenes de ellos en el frente. Y lo habíamos hablado, sí. Con las canastas colocadas tal. Y ahora ya, pues, o se los colocaron ahora porque se los dieron ahora y dispararon y ya hicieron un blanco. Un T-90, ¿no? Sí. ¿Y desde cuántas distancias? Desde, no sé, 2000 y pico metros. No sé, una finca entera de estas. O más, sí. Pues tenemos esa posibilidad de que Rusia ahora ya no pueda aprovechar la debilidad ucraniana y Ucrania empieza a tener mejores defensas para, no digo para avanzar, sino para parar. Para y como mucho ralentizar una recuperación de terreno en algún lugar. En algún lugar, sí, porque mira, en el otro punto caliente del frente, que es Chasillar, ahí los rusos ya llevan un mes y algo a las puertas de Chasillar. Y ya mucha gente especula, decir, bueno, ahora ya se va a producir el asalto frontal en condiciones a Chasillar y no se ha producido todavía. Hubo ese bosque que hablamos ahí, esa es la zona que más combates hay. Y hubo esa penetración que llegó hasta esa especie de línea crítica que es el canal, en un punto en que justo ahí el canal no va en superficie, va son dos tuberías inmensas. Entonces el canal se convierte en dos tuberías. Que también hay que rebasar y no las han conseguido rebasar. Entonces ahí los ucranianos han logrado frenarles, llevan frenados ahí ya más de una semana. Y es un punto clave porque yo creo que es normal que los rusos estén ahí porque es casi el único punto por donde se puede intentar penetrar en Chasillar. Claro, yo creo que es cierto lo que tú dices, pero que esa zona boscosa al oeste es una zona muy protegida porque ahí está el búnker nuclear, que yo creo que puede ser primero, zona de descanso de los soldados, zona de logística, pero aparte donde manejen los drones. Porque, puede ser. ¿No viste la foto que puse, el vídeo que puse en mi Twitter, de Belum Artis, que es un centro de mando ucraniano? Todo con pantallas y van gestionando los drones desde una... Pues perfectamente puede ser un búnker de esos subterráneos. Podría ser. Con un cable dirijan una antena y van manejando... Ahí eso tiene que ser una zona complicadísima. A ver, es vulnerable para los ucranianos, pero precisamente porque es una zona vulnerable la deben tener que estar defendiendo. Si no es un error, grandísimo. Claro. Y los rusos ahí, lo que tú me comentabas antes, la única forma que tienen de pasar es lanzar en tromba
miles de tíos ahí y que maten al 80%, pero que el 20% pase. Claro, es que poco a poco Ucrania tiene capacidad con sus drones de destruirlos. Hay esa imagen que estuvimos viendo antes, ese vídeo de unos motoristas rusos escapando de un ataque. Lo que a mí me llamó la atención es que lanzan casi 6 drones contra ellos. Es decir, en destruir una moto con dos, destruyen 6 drones y siguen insistiendo en darles, ¿no? Yo creo que va a haber un momento en casi va a haber más drones que gente. Y en este frente de Chasiv-Yar ya hay comentarios acerca de que el cielo está saturado de drones, de los dos bandos. Hay un seguidor del canal de Berumantis que es asturiano, de Oviedo, y está en Ucrania. Tengo que ver si contacto con él para que venga un día a charlar al canal. Y dice que es casi ver Terminator cuando estás en el campo de batalla escuchando los drones por encima. Que eso ya pasaba en la batalla de Avdiivka, que al principio los soldados cuando oían un dron que se atemorizaban y se cubrían, y ahora ya como el ruido es continuo, que ya no es que se hayan perdido el miedo, es que ya no tiene sentido porque ya no saben qué hacer. O sea, es como el ruido. Te llegó. El ruido ambiente. Te llegó la muerte, te llegó. Sí. De hecho, algo que ahora Ucrania está haciendo son drones más silenciosos, que no hacen casi ruido, y hay un vídeo en el que van siguiendo a unos rusos de noche y se queda mirando para ellos y no lo ven. Así que eso, claro, eso genera todavía más miedo, ¿no? Saber que ya la muerte te viene de cualquier sitio. Ya lo dijimos aquí a veces, que Ucrania, que ya siempre fue un paso por delante en esto de los drones, los rusos no se quedan atrás, pero no, lo están haciendo. Aún va un paso por delante, que ha desarrollado toda una industria doméstica de producción de drones, de firmas, bueno, vamos a llamarle caseras, porque es que muchas veces se hacen en los domicilios, en los garajes de particulares, para hacer toda clase de drones de todas las modalidades, tamaños, usos y tal, y eso es tremendo. Y luego, a ver, también decir, hablando de esta estabilización del frente, o de que quizás para contrarrestar este intento ruso de cruzar el canal, hubo un avance ucraniano en la parte justo al sur, a la altura de Ivanivsk. Al sur de Ivanivsk, ¿no? Y sí, no mucho, 500 metros, que bueno, 500 metros es poco, sí, joder, es poco, pero es que Ucrania estaba aquí, estaba casi contra las cuerdas. Y analizando un poco cómo fue, yo creo que se produjo un poco por lo mismo que los rusos han conseguido a veces algún avance, porque en ese punto, al llegar aquí, ellos vieron que en las trincheras rusas que no había casi nadie, que estaban desprotegidas. ¿Fue la que tomaron con 2 hombres? Sí, esa. Sí. Lo que pasa es que, claro, avanzaron 500 metros, pero tampoco tienen fuerzas para explotar más ese avance. Claro, estamos hablando que 2 hombres toman una línea de trincheras entera, porque esta guerra, la densidad de soldados por kilómetro es muy pequeña. A lo mejor podemos tener 100 metros de trinchera con 2 hombres o 3. A ver, hay cientos de miles de hombres combatiendo por bando y bando. Pero son 2.000 kilómetros. Pero es que luego hay casi eso, mil y no sé cuántos kilómetros de frente. Es que es mucho frente. Aquí en la Segunda Guerra Mundial, en el teatro de Ucrania, había millones de soldados, alemanes y rusos, millones, date cuenta. No, es que todo esto va llevando a que cada vez el dron sea más importante. Vamos a ver drones de todo tipo. De hecho, tengo un vídeo de una cosa muy interesante, que es un dron terrestre que lleva una ametralladora, que esto ya lo vimos en Ucrania, drones que llevan un pequeño cañón de 50 milímetros, pero que aparte lleva un lanzadrones. Es un sistema israelí, que es como el Switchblade, pero más sencillito, más barato, que es casi un cuadróptero, lo lanza, se abren las hélices y sale volando hacia el objetivo. Y eso ya hay un quad drónico que lleva un lanzadrones, kamikaze. Y eso ya está implementado y dentro de poco lo veremos generalizado. Pues tenemos Chasiv-Yar en Canal, que es también la zona norte... No, este. Noreste. O sea, al norte del bosque. El reducto al que sur está... de esto estaría el bosque que vimos antes, y al norte, al noreste del mapa de Chasiv-Yar, está esto que está fuera, ¿no? Fuera del canal, hacia el este. Ahí se ve el canal a la izquierda. Y esto es famoso porque hubo un intento ucraniano de comunicar, hacer un puente en el canal con una excavadora volcando tierra en el canal para mantener un doble enlace con este reducto. Pero les vieron y les atacaron. Es que yo creo que era imposible eso a la luz del día. No, lo tienen hecho, Sí, pero el camión ya... El camión pobre, ya. Y ahí está aguantando Ucrania porque esto es un bastión. Ahí, si esto aguanta, pues no entran en Chasiv-Yar, que es lo que... Claro. A ver, yo creo que Ucrania quiere y hace bien en que Chasiv-Yar se convierta en la batalla del verano. Igual que Bakhmut fue
la batalla casi del año este que pasó, no, del anterior, en la cual Rusia empeñó todas sus fuerzas, y algunos acusan a Ucrania de empeñar las suyas, pero yo creo que pesó más el empeño ruso en tomar Bakhmut durante 10 meses, porque en esos 10 meses no pudieron hacer otra cosa. Claro, sí y no. Yo ahí tengo mi teoría de que ahí Rusia hizo una acción interesante e inteligente, que es castigar o usar a la Wagner, que perdió ahí casi 40.000 hombres. Pero Wagner desapareció desapareció, pero le sirvió para ganar tiempo para hacer la línea de Surovikin. Puede ser. Y esa línea Surovikin es lo que salvó a Rusia. Le salvó mucho, sí, le salvó totalmente. Pero yo creo que si Ucrania logra atrapar a los rusos todo el largo verano en la lucha por Chasillar, aunque Chasillar se pierda, sería un éxito notable, porque desbaratarías cualquier otro plan ofensivo ruso para el verano. A ver, todo el mundo habla, no, es que los rusos tienen una grandísima ofensiva planificada para el verano. Bueno, yo no digo que no, veremos a ver. Pero si tú consigues que esa ofensiva se reduzca a intentar tomar Chasillar, aunque luego a la larga lo consigan, va a ser, a mi juicio, un premio de consolación muy pequeño para una gran ofensiva de todo un verano. O sea, de todo un verano, casi de todo un año. A mí lo que me parece difícil es, bueno, pues es verdad que Rusia tiene una capacidad industrial que no tiene Ucrania, ¿no? Sí. Pero que Rusia sea capaz de desangrarse todos los días, como está haciendo, todos los días, perdiendo vehículos todos los días, gran parte de ellos sacados de las campas, ¿no? De esos almacenes de la Guerra Fría, que cuando eso se quede vacío, no va a ser tan fácil hacer blindados ni carros de combate. Por eso estamos viendo inventos como el tanque Tortuga, que ya lo hablamos varias veces aquí. Estos que vamos a ver hoy son un poco... Hay uno de ellos mejorado, pero no es el no hay dos iguales. Este no es el mejorado, este es poner el otro, este está bastante bien soldado. ¿Vale? La idea es crear una especie de ariete, un carro de asalto, un vehículo de asalto como un Stug, ¿no? Que solo disparaba en línea recta, que no sea destruido por los drones, porque esta primera capa hace que el impacto del dron no afecte a la estructura del carro, ¿no? Eso sí, con artillería esto no. Y con misiles menos. Tampoco. Si le da un 155 esto va a freír espaldas. Y una mina tampoco. O sea, esto solo para los drones y nada pero más. los drones hasta ahora es lo... Bueno, sí, lo que tienen ellos, sí. Pero llama la atención eso de que esto lo hacen en talleres ahí en la retaguardia más inmediata, los manitas de cada batallón, seguro, o de cada batallón no, o de cada compañía, porque de cada compañía parece que tiene uno distinto. Y luego este parece que lleva arriba, esa especie de chimeneas que lleva arriba, yo no sé si son los equipos de guerra electrónica o que aparentan ser equipos de guerra electrónica. ¿No ves unos tubitos ahí? Sí. Hay algunos que los normales son circulares, una especie de círculo, eso nunca lo vi yo ese. No, son como... Habría que meter el zoom, pero bueno, puede ser incluso que aparente, claro. O que aparenten también, porque igual no tienen los equipos de electrónica, tampoco lo tienen en todas partes y para Está todo. bien, mejor el que vimos el otro día en frente de batalla, el que tenía el tono enjaulado, ese me parecía más correcto, más eficiente. Pues esto es un intento de atravesar los campos. Y estos los usan en el frente preferentemente, solamente se los estamos viendo en el frente de Krasnohorivka. Que debe ser unas llanuras muy amplias. Sí, es que, claro, tienen que ir desde Donetsk capital hasta atravesar ahí un largo trecho hasta Krasnohorivka. Ellos los deben ver venir desde lejos. Claro, el tema es que esta guerra, aunque no hay aviación de apoyo cercano, los drones De hecho, se ven muchos vídeos que el dron lo graba justo a fin de batería. Sí. Ya justo cuando va a volver a base, abusan del alcance del dron para atacar la retaguardia, ¿no? Pues tenemos Chasillar, tenemos el frente de Avdiivka, que sigue ahí luchando, y ahora nos vamos a ver el frente de Crimea. Sí, bueno, hubo algunos combates también, por ejemplo, en Bilohorivka, Ucrania logró contraatacar un mínimo y recuperó unas posiciones que tenía la planta de filtrado, no sé si te suena eso. Bilohorivka, la que está en el río Siversky Donetsk. Y luego hubo también un contraataque pequeño ucraniano en Vuhledar y otro en el frente aquel de Velika Novosilka, en Urosaine, también hubo un contraataque pequeño ucraniano. Sí, no, de estos de 500 metros o así. Pero bueno, que, a ver, y esos son significativos, no son significativos, pero compensan, en cierto modo, la presión rusa. O sea, por eso podemos hablar de estabilización del frente, son combates posicionales, pero claro, si Ucrania también responde con pequeños contraataques, bueno, la situación queda más o menos en tablas, ¿no?
Y luego en Krinky, en la isla exacta de Nestriga, la isla del Dnieper, de la desembocadura del Dnieper, bueno, Ucrania sigue presente. En Krinky no son capaces de expulsarlos, Sí, llevan sí. casi desde el verano allí y no los expulsan. Sí, donde ya la situación yo creo que se está decantando, no lo sé, es en Robotine. Robotine ahora mismo, como tal, sí que ya no existe. O sea, han salido unas imágenes aéreas. Claro, Robotine no era una ciudad, era un pueblo y tenía casitas. Ahora ya, donde había casitas, ahora hay como una mancha negra y las casitas han desaparecido. Y entonces, el Robotine ahora mismo ya es como una especie de tierra de nadie, de la cual los rusos controlan la mitad sur-oeste y los ucranianos la mitad noreste, aproximadamente. No os hagáis la idea que esto es mucho de división, es decir, pongamos 500 metros de largo. Sí, nada. No, ni siquiera. Y combaten y se disputan por el espacio, por la superficie de lo que en otro tiempo fue una pequeña aldea. Ahí lo que hacen es resguardarse en los sótanos. Y claro, un sótano te daba cierta protección ante un ataque de artillería si no te daba el impacto directo. Pero aquí vemos cómo los drones pequeñitos se meten. Es que se meten por la puerta. No, por la puerta o por las ruinas, los cachitos de ruinas que hay, se meten como si entra una persona, entran ellos. Bueno. Y entonces, claro, es un problema Es que un dron, para que la gente se haga idea, puede entrar por el espacio que te deja, como si dijéramos, la pantalla de un televisor. Bueno, hubo una vez uno que no lo viste que entró por la ventanilla de un coche abierta. Sí. No, esto hay que entender que los drones que usan son los de carreras, es decir, hay drones que se conducen, digamos, manejando la pantalla y otros que tú llevas la pantalla en los... digamos, tienes una visión como el dron. Es decir, yo, por ejemplo, mi dron lo manejo en primera persona. Sí, yo lo manejo visualmente o por la pantalla, pero los FPV tú lo manejas siendo tú el dron. Entonces eso te permite una agilidad que es impresionante. ¿No te fijaste un día que un reportaje que salían unos pilotos de drones en su refugio y el tío estaba súper concentrado dirigiéndolo y él se iba moviendo así su cuerpo, como los videojuegos, porque él iba girando con su cuerpo, según iba girando el dron también, estaba concentradísimo. Bueno, pues a uno se le metió el dron por la ventanilla bajada del coche y lo destruyó. Claro, eso hay que tener en cuenta que muchos de estos pilotos, ahí tenemos un operador de dron, muchos de estos operadores son gente joven que jugaba a los videojuegos y claro, ahí la capacidad que tengas de controlar la coordinación mano-ojo y la velocidad, esto te hace que alguien que hace 2 días te jugaba a un videojuego... Que en Rusia van a poner, bueno, eso leí yo, en las escuelas como asignatura obligatoria el manejo de drones, para que los guajinos en el futuro ya sepan pilotar drones de verdad. Claro, si tú quieres militarizar, antes era el manejo de un rifle, ahora no. Sí, pues el manejo de drones. En Rusia, ¿Te imagínate eso? Mira, de hecho, en mi Twitter, en Level 1 Artist, tengo un vídeo del ejército ruso entrenándose con el videojuego que mucha gente así de mi edad más para abajo seguro que os suena, el Arma 3. Es un videojuego táctico, tú manejas soldados y les das instrucciones de avance y eso. Y lo puedes hacer a través de órdenes sonoras, o dando F5 y F4. Pero los chinos lo están usando a nivel militar, el videojuego, no una versión profesional, para instruir a sargentos y a cabos en el manejo de grupos. Y entonces es interesante porque, claro, el mundo está cambiando y lo que antes nos parecía una afición, Estados Unidos, por ejemplo, ya en los años 90 había creado un videojuego, el Army, Use Army, para reclutar gente, viendo tus cualidades con el manejo de juegos. El mundo está cambiando mucho y, por desgracia, eso puede hacer que la guerra sea más sangrienta, porque no es lo mismo matar a alguien por una pantalla que carne. Y de hecho, lo comentamos antes, lo comenté yo, que estamos viendo imágenes en ambos bandos de cosas que antes serían casi crimen de guerra, ¿no? Es decir, alguien que está herido, rematarlo con una granada, lanzarle un dron a una persona que está herida y sin armas, ¿no? Eso sería un crimen de guerra. Si vemos a un soldado rematar a alguien, pero con un dron parece que no. Yo creo que en las otras guerras ya, desde un avión ya se hacía también. Sí, pero no tan personalizado. Bueno, el avión bajaba ahí a ras de tierra y ametrallaba. No buscaba a un soldado que estaba en una trinchera tirado. Bueno, y depende de quién te toque, porque vemos vídeos de que cuando hay un soldado perdido por ahí en mitad del campo, el dron le incita a rendirse y le acompaña para que se rinda. Claro, y a otro
y a otro le atizan, sí. Claro, es decir, yo que ahí entra quién maneja ese dron. También, claro, sí, Claro, sin duda. Pues al final, no sé, me parece muy deshumanizante esta guerra. Pues tenemos esto, de drones, hablando de drones, nos queda el dron lanzacohetes ucraniano, ¿no? El dron acuático, sí, decir, bueno, dron marino. Hubo dos acciones con drones marinos esta semana. En esta acción vemos que el dron ucraniano marino, que es como una lancha rápida no tripulada, para que la gente se haga una idea, pero no muy grande, esto medirá 5 metros o así. ¿Esta lleva explosivos también? ¿O consideramos que solo es lanzacohetes? Pues mira, no te sé decir, creo que sí llevaba explosivos, pero la cuestión es, la novedad aquí que vemos por primera vez, la vemos por primera vez en imágenes, lo que no quiere decir que no la hayan usado ya, es que llevaba incorporado al menos 1 o quizás 2 misiles antiaéreos, ¿vale? No, ¿son misiles antiaéreos o es un lanzacohetes aéreo? Son misiles antiaéreos. Sí, no está clarísimo, son misiles antiaéreos. ¿Y por qué? ¿Y para qué este dron marino que está pensado para atacar barcos y a misiles antiaéreos? Porque los rusos intentan proteger las entradas a sus puertos y las costas de Crimea con patrullas de helicópteros. Y desde los helicópteros se destruyen estos drones. Entonces ellos, los ucranianos, incorporan estos misiles a ver si derriban algún helicóptero. Y esta vez no lo han conseguido, el dron fue destruido. Este dron poco después iba a ser destruido. Pero hará un mes o así se supo que un helicóptero ruso había caído de forma poco clara en aguas del Mar Negro cerca de Sebastopol. Y ahora va encajando los datos. Ahora se cree que pudo haber sido derribado por un dron de estos con misiles antiaéreos. Sí. Porque sí que vimos otros con lanzacohetes ordinarios, me suena. Con estos que llevan los helicópteros, típicos soviéticos, yo me suena haberlo visto antes. Pues, este tal. Y luego hubo otro dron que ese no creo que llevara misiles antiaéreos, o sí, pero bueno, que ese ya hizo la labor ordinaria del dron marítimo, que fue entrar en un pequeño puerto por la noche y localizar una patrullera de la Armada rusa que está fondeada y la atacó y la destruyó, que se ve muy claro en las imágenes. Dejamos los drones de lado y nos vamos a algo que en guerra siempre existió, que son los traidores, ¿no? Y los espías y los servicios de contraespionaje. Se hizo noticia, ¿no? Aparece la noticia de que hay un complot dentro de Ucrania para asesinar a Zelensky. Sí. ¿Contamos un poco? Sí. Se sabe lo que dijeron. Un complot en el cual había implicados militares ucranianos cercanos a Zelensky, 2 coroneles al menos, que fueron descubiertos y detenidos, y por lo visto el plan consistía en un principio en secuestrar a Zelensky y después matarlo. No sé para qué lo querían secuestrar y luego matarlo, pero bueno, en fin. Secuestro y asesinato, las 2 cosas. Y no solo a Zelensky, también a otras 2 figuras muy prominentes. Al director del SBU, Vasily Maliuk, que eso es, digamos, el servicio de... Ahí están. Sí, es el de la derecha, Vasily Maliuk. A mí me recuerda al malo de Mortadelo y Filemón en la película. Sí. Bueno, ese señor así con su pinta de oso, de luchador, ese es Vasily Maliuk, el director del SBU, que es el homólogo, digamos, al FSB ruso. Y el de la izquierda, que ya tiene como más pelo y tiene otra cara así más distinta, así, pero una cara muy enigmática, es el ya mítico Kirill Budianov, que es el director del GUR, que ese es el servicio de inteligencia del ejército. O sea, militares son los 2, pero el otro es el director del servicio de inteligencia propio del ejército, el GUR. Y hay que decir que estos 2 servicios, aparte de hacer las tareas de inteligencia, análisis, espionaje y tal, también tienen secciones, digamos, de acción ejecutiva. Sí. De hecho... vimos muchos vídeos de ellos. Sí. Es que estos drones marinos, unos creo que los maneja el GUR y otros los maneja el SBU. Y los drones que atacan en el interior de Rusia, unos los maneja el GUR y otros el SBU. Y las operaciones en profundidad de comandos también. Sí, también. Y de hecho, ahora no sé si nos dará tiempo a hablar, pero por la noche hablaremos más a fondo. Esa... vamos a llamar unidad especial, los Kraken, son una unidad de infantería ligera tipo Spetsnaz, de operaciones especiales y tal, pero forman parte del GUR. O sea, dependen de este señor, de Budianov. Bueno, a estos también había plan para matarlos. Claro, el tema es hay que ver cómo nos enteramos, ¿no? Si era un plan interno de algún grupo radical ucraniano
o era un plan de células durmientes rusas. Es decir, no, bueno, se dice que estaban dirigidos por el FSB ruso. Claro. Han dicho eso. Que es una cosa un poco rara, que porque, por ejemplo, estas acciones de ejecución en el exterior parecen más propias del GRU ruso, que es el servicio de inteligencia del ejército ruso y tal. Que, por cierto, los del GRU fueron los que vinieron aquí a matar al piloto que él debía a Joyosa. Claro, ¿quién estará detrás, hablando de aquí en España? Sabes que atacaron varias naves industriales de un empresario ucraniano, primero en el Reino Unido y ahora aquí en España. Y en Alemania, Alemania quemó unas instalaciones de la empresa, no la instalación que fabrica los misiles, pero de la firma que fabrica los misiles Iris-T. No la nave donde se fabrican, sino unas oficinas y tal, por lo visto. Se llama Diel. Pues esto es un empresario ucraniano que es una empresa logística y se dedica a ayudar un poco a llevar ayuda a Ucrania militar también. Es decir, hay un ataque que, a ver, blanco y en botella va a ser leche seguro. Podemos finalizar, ¿no?, el programa, porque hay mucho más que contar. Ahí en Frente de Batalla, en Bellum Artis, lo podéis buscar. Hay un tema que creo que podemos finalizar con él, que es el discurso de Putin, ¿no?, de los 5 años, de los 5 mandatos que tiene de presidente, ¿no? Acaba de tomar el poder, acaba de dar un discurso pidiendo primero seguridad, que le aseguren la seguridad o la sensación de seguridad a su país, más bien, que él quiere vivir en paz con el resto de países, pero claro, siempre que le garanticen, ¿no?, su seguridad y su área de influencia. ¿Eso qué significa? Que le garanticemos que los países que viven al lado suyo no sean libres y que tengan que hacer lo que mande Rusia, porque eso es lo que significa eso. Pero eso es muy viejo ya, eso es la doctrina de Brezhnev de la soberanía limitada. Sí. O la América para los americanos, ¿no? Es lo mismo. Hay una cosa que es importante, es este discurso y también las pruebas nucleares que se hicieron estos días, un poco como, bueno, aviso, ¿no?, a navegantes, ¿no? Es decir, a Francia sobre todo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es un juego ese un poco de que para mí es signo de que Rusia está, no digo que esté aterrorizada, tanto como eso no, pero que está inquieta. Entonces esas cosas, el monigote nuclear o el espantajo nuclear, solo lo sacan de vez en cuando se sienten, bueno, si no amenazados, por lo menos inquietos. Lo sacaron ya, que yo vi, entonces me di cuenta que la operación había fracasado y que ellos entraban un poco en fase de ataque de nervios al 4º día de la invasión. ¿No te acuerdas? Sí. Cuando activaron todos los sistemas. Activaron la alerta en las fuerzas estratégicas. Y yo, pues bueno, ¿esto qué es? ¿No iban a entrar en Kiev? Entonces, ¿para qué? ¿O no están entrando en Kiev? ¿Para qué alertan las fuerzas estratégicas? Y tal? Hombre, otros explicaban que era para poder lanzar los Iskander y todo eso, pero bueno, eso hay que verlo. Hay un tema que me parece muy interesante, que es que todo esto se asocia un poco a cosas, por ejemplo, el rumor de que iban a ir ya tropas francesas a Ucrania, el rumor, mejor dicho, no, la noticia de que Francia daba sus armas nucleares en interés de la Unión Europea. Es decir, a ver, no es que entregue sus armas para la defensa de la Unión Europea, sino que él declara que entre la seguridad nacional francesa está la seguridad de los países de la Unión Europea. Es decir, el área de influencia a una respuesta nuclear iría a proteger a los demás países europeos. Porque hay que recordar, claro, que en el paraguas nuclear, la Unión Europea solo tiene Francia armas. Bueno, claro, pero a ver, Europa es tan pequeña y estamos todos los países tan metidos unos por otros que si cae una bomba atómica rusa en Düsseldorf o en Colonia, Francia no puede darse por no enterada. Ya, pero el problema es, claro, que la respuesta implicaría que le cayeran a él. Claro, esto de las armas nucleares es un tema complejo, ¿no? Porque, claro, la respuesta nunca puede ser ponderada, porque es que es muy complicado esto. Es decir, la verdad, esperemos que nunca estemos en este escenario. Bueno, oye, escucha, que no dijimos nada, y mañana es 9 de mayo. Sí, no, ya no cae. Vamos, yo no sé si, bueno, nada, como no tiran una bomba atómica, no sé, no cae ni Robotine, o el lugar donde estaba antes Robotine. No, hay que ver lo que desfila, ¿no? Eso es lo bueno. Sí. ¿Desfilarán los Armata? No, tenían que desfilar con los tanques Tortuga, con las motos con Sidecar. Bueno, yo los tanques Tortuga, yo te digo que va a evolucionar. Bueno, que llevaran alguno a la Plaza Roja. Pero bien hecho, ¿no? A lo mejor tienen alguno hecho. No, que llevaran con los auténticos, los de Uralita. Ya les doy el permiso de que mejor que un T-34 como el año pasado,
El único carro de combate fue un T-34. No, pues uno van a sacar este año, ya se filtró, van a sacar un T-34 con la bandera roja comunista ahí desplegada y tal, creo que sí, ya lo verás. Eso del amor a la bandera roja, hay una imagen de un soldado africano entrenándose en lanzamiento de mortero y lleva la bandera rusa, porque es mercenario, ¿no? Pero aparte lleva la bandera comunista. No sé si es como el símbolo de la unidad o que ya va dentro Oye, poco. por cierto, que ayer o antes de ayer llegó el presidente de Cuba de visita a Moscú, el Canel, ¿no lo viste? Bueno, claro, Sí, a vender soldados. Pues sí, pues probablemente. A ver, que son 2.000 euros frente a 200 euros que pueda ganar como mucho un soldado en Cuba, que si los gana. Es una desgracia, pero esta guerra se está convirtiendo en una guerra de mercenarios, en el fondo. Alguien dirá que hay voluntarios, sí, voluntarios hay, pero también hay mercenarios. Pues muchas gracias, José María, como siempre. A los demás que nos veis en Telecable, saber que también estamos en Enlace Principado en YouTube y ahí podéis verlo cuando queráis. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.